Ahora continuaremos mencionando las características de la literatura prehispánica y vamos a empezar con la oralidad. Cuando hablamos de oralidad estamos hablando de que los hombres antiguos sentían predilección por llevar los relatos de persona a persona, de hablante a oyente de forma directa. Si bien es cierto, el hombre antiguo no sabía leer ni escribir porque no había todavía un registro de escritura, tenían otra manera de conservar sus relatos, por ejemplo, a través de las pinturas, de los tejidos o también de algunos huacos condecorados. Pero escoger el relato hablado permitía reproducir una historia con mayor fidelidad. Por ejemplo, era común encontrar en sus historias onomatopeyas o expresiones populares para así hacer más creíble la historia. Entonces, cuando hablamos de oralidad, estamos mencionando que el relato estaba vivo. Nuestra segunda característica es la anónima. No se sabía quién era el autor de las historias relatadas. Recordemos que estas historias pasaban a través del tiempo por generaciones. Y además hay un asunto muy interesante en cuanto a la literatura anónima. Más allá de desconocer al autor, lo que se prefería era no recordarlo, ya que las historias no le pertenecían a una sola persona, sino toda la comunidad era dueña de ella. Entonces, al mencionar el anonimato como característica de la literatura prehispánica, estamos haciendo referencia a que estas historias no tenían dueño. La tercera característica es la cosmogónica. Cosmo significa mundo y gónica viene de gnosis, de conocimiento, de percepción. Traducido, cosmogonía significaba la forma de ver al mundo. La manera en que el individuo, en que la persona se comportaba en la antigüedad, era de acuerdo a cómo entendía su realidad, su mundo. Era común en las historias saber que ellos adoraban a la tierra, adoraban a los cerros, al agua, y que también tenían conductas que de repente para otras culturas podían ser bastante extrañas. La forma en que el hombre andino, en que el hombre prehispánico miraba al mundo, por ejemplo, contrastaba con lo que conocemos ahora de nuestra sociedad. Allí no existía individualismo, todo era colectivo. Cuando alguien sembraba en la tierra, agradecía a la tierra ofreciendo un pago o gratitud. Cuando se cazaban animales, se cazaban solo si era necesario para alimentarse y no por deporte. Entonces, cuando hablamos de cosmogonía, estamos haciendo referencia clara a la visión que se tenía del mundo. Ninguna conducta, ningún comportamiento prehispánico era casual. Todo respondía y se explicaba a través de sus historias a una razón colectiva, a una razón de su gente. La cuarta característica era la ritual. Y cuando hablamos de ritual, no estamos hablando de hechicería, de hacer algún sortilegio. La palabra ritual o rito significa volver a recordar o volver a vivir un hecho pasado importante. El hombre antiguo, cuando recordaba en sus historias, en sus leyendas, los orígenes de su pueblo, salido de un lago, nacido de un cerro, al relatar las historias, sentían que éstas volvían a ocurrir. Estas historias que se recordaban eran hechos de bastante importancia para la comunidad. O sea, hacía referencia al pasado glorioso. Y al ser tan importante, el sitio del narrador de estas historias era un sitio privilegiado, era un cargo especial que no podía desempeñarlo cualquiera. Por ejemplo, en el Imperio Incaico, el encargado de contar las historias era el amauta, el hombre más sabio del pueblo. Y en la comunidad, el encargado de relatar las historias era el arabiku, el anciano que había vivido más experiencias y tenía por lo tanto mayor conocimiento.